¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le hizo el cambio de refrigerante a tu Gran i10. Para esto vamos a ocupar agua destilada o desmineralizada, un embudo y el refrigerante, que debe de ser de 50-50, concentración de 50%. Si dice de 35% te sirve, pero solo para relleno, y si no dice qué tipo de concentración tiene, es de 33%, que no te sirve ni para el cambio completo ni para rellenar. Tenemos que ubicar el tapón de drenado, que está exactamente abajo del tapón del radiador. Aquí donde está el depósito, exactamente hacia abajo. Nos vamos todo hasta abajo hasta encontrar una mariposa de color blanca. Este es el tapón de drenado, que este es donde vamos a sacar el anticongelante usado, que exactamente está abajo del tapón del radiador. Ya pones un balde o un traste abajo para que recolecte todo el anticongelante usado, que no debemos de tirarlo a la cañería, al drenaje, sino a un centro de reciclaje. Lo llevamos, lo abrimos hacia la izquierda, y ya para que empiece a salir todo el anticongelante usado. Recuerda que para abrir el tapón, ya sea del radiador o el tapón de drenado, tienes que esperar por lo menos una hora para que se enfríe de haber apagado el motor. Ya nada más esperas a que se drene todo, a que salga todo, y ya podemos seguir adelante. Este primer paso es opcional, pero es muy recomendable usar algún tipo de limpiador de radiadores. Hay que seguir las instrucciones del producto. El producto decía que hay que sacar el anticongelante viejo, echarle agua normal, agua limpia, y echarle el líquido del limpiador de radiadores. Recuerda que para abrir el tapón del radiador tiene que estar el motor frío, o sea, no te vas a quemar. Ya con el líquido dentro del radiador hay que encender el auto, ya que una vez que llegue a la temperatura óptima de funcionamiento, que es cuando la aguja marca en medio, ya que esté la aguja en medio de la temperatura, hay que esperar 10 minutos, ya sea en movimiento o parado el coche, pero hay que esperar 10 minutos para que limpie bien todo el sistema. Esto sí, de manera opcional, si ves que está muy sucio el radiador, le puedes poner el agua de grifo a baja presión, y ya cuando salga limpia por abajo, pues ya le quitas. Si ves que desde el principio sale limpia, pues ya lo quitas porque no está limpiando nada. Tapamos el tapón de drenado de abajo y ponemos una toalla alrededor del tapón del radiador para evitar que ensuciemos el carro con el líquido cuando lo estemos vertiendo. De preferencia hay que usar un embudo. Hay que rellenarlo con agua destilada o desmineralizada. Tiene que ser con este tipo de agua, no con agua del grifo, porque esta agua normal tiene minerales, sales que van a corroer todo tu radiador de aluminio. A la larga podrían echar a perder la bomba y todo el sistema. Entonces es mejor usar agua desmineralizada o destilada. Cuando estemos vaciando, de todas las veces que ocupemos el agua desmineralizada, hay que procurar que caiga de esta forma, no que haga burbujas al momento de salir del envase o al momento de entrar al radiador. Si entran las burbujas ahí al sistema, pudiera llegar a ocasionar algún problema. Entonces, para evitar eso, es mejor hacerlo así despacito para que caiga sin hacer ningún tipo de burbuja. Ya nada más lo llenamos y tendríamos que volver a prender el auto, que llegue al nivel de óptimo de funcionamiento de la temperatura, es decir, que quede en medio, y esperar por lo menos 10 minutos otra vez con el motor encendido cuando esté la temperatura exactamente en medio. Dejas que se enfríe el motor y vuelves a abrir el tapón del drenado que está abajo. Aunque ya lo llenaste con agua limpia, con agua destilada, sigue saliendo verde porque se mezcló el anticongelante usado que estaba dentro del bloque del motor con el agua limpia del radiador. Cuando el motor entra en temperatura óptima de funcionamiento, se abre el termostato para que el agua caliente que está dentro del bloque del motor salga y entre al bloque del motor el agua fría que está dentro del radiador, y así se está circulando todo el tiempo y se enfría el motor todo el tiempo por el termostato. Cuando la temperatura está fría, el termostato está cerrado para que se caliente el motor de inmediato, y ya que esté en funcionamiento en temperatura óptima del motor, el termostato se abre, y así es como se evita que se sobrecaliente el motor. Entonces por eso es necesario
tirar el anticongelante usado y rellenar con agua destilada varias veces, porque si nada más abres el tapón del drenado y vacías el anticongelante usado y rellenas solo una vez con anticongelante nuevo, solo estarás quitando la mitad del anticongelante viejo y estarás llenando con anticongelante nuevo la mitad solamente, y eso provocará que pronto, como se mezcla el anticongelante viejo con el anticongelante nuevo, eso provocará que se queme rápidamente el anticongelante y tendrás que cambiarlo pronto otra vez. Entonces tienes que vaciar el radiador y llenarlo con agua desmineralizada por lo menos 3 veces, y ya en la cuarta vez que vas a rellenar el radiador, de manera opcional le puedes usar un aditivo para el anticongelante y ya rellenar el anticongelante. Ahora, para saber qué anticongelante y qué concentración vamos a usar, para eso nos vamos a basar en el manual del propietario, que tanto para México como para fuera de México nos marca que el primer cambio del refrigerante del motor debe ser a los 210,000 kilómetros o a los 10 años, lo que pase primero. Ya después de ese primer cambio, el siguiente cambio sería a los 30,000 kilómetros o cada 2 años. Esto está en el supuesto de que nada más abres el tapón de drenado y le echas el anticongelante nuevo y lo cierras y ya. Pero entonces si lo haces así como estamos viendo aquí en el video, te va a durar otros 210,000 kilómetros o 10 años, lo que pase primero otra vez. Ya para saber qué anticongelante debe ser a base de etilenglicol para radiador de aluminio. De acuerdo del refrío que haga en tu región o en tu zona, va a ser el porcentaje de la mezcla que contenga tanto de anticongelante y tanto de agua. Si es de menos 15 grados Celsius lo más frío que se hace en tu región, con un 35% de anticongelante o refrigerante por 65% de agua estaría muy bien. Ahora que si vives en una región muy fría y es de menos 25 grados, sería un 40% de anticongelante y así hasta llegar a un máximo de menos 45 grados Celsius, que sería el máximo de un 60% de anticongelante y por solo 40% de agua desmineralizada. Lo que determina el porcentaje de anticongelante es la temperatura fría. Si en tu zona hace mucho calor, puedes optar por el de menos 15 grados Celsius, que sería el 35% de anticongelante. Entonces ya para rellenar el anticongelante por última vez, compras una garrafa de 50-50, que es una concentración de 50-50, y rellenas todo, tanto el radiador como el depósito del refrigerante que va a un lado. Este también lo rellenas con concentración de 50-50 y que para que ya cuando se mezcle y abra el termostato quede en una concentración exacta de 35%. Si quieres hacerlo más alta la concentración de anticongelante, por ejemplo 40 o 50, ya en la antepenúltima vez antes de llenar con anticongelante todo el radiador, tendrías que echarle 1 litro de 50-50 para que quede en 40% de concentración. Una mezcla mayor de 40% de anticongelante ya no es muy recomendable a menos que sea estrictamente necesario. Entre mayor sea el porcentaje de anticongelante, se va a volver más espeso el agua y va a forzar la bomba de agua. Como todo el tiempo se está moviendo, ya con esto prendes el carro y esperas no solo que 10 minutos que esté en la temperatura óptima de funcionamiento, sino esperas hasta que se prendan los ventiladores por lo menos 2 veces. Ya con eso habrás sacado todo el aire y rellenas el anticongelante que le falte, porque seguramente va a faltar un poquito. Lo rellenas y después de andar unos 100 o 200 kilómetros vuelves a revisar constantemente el anticongelante, porque quizá todavía pueda llegar a volver a bajar. Ya por último te digo que cada vez que rellenes el radiador, ya sea de agua destilada o del anticongelante por última vez, tienes que alzar un poquito el carro. Es mejor que esté un poquito alzado de la parte de adelante para que el aire así de por sí de manera natural busque la parte más arriba y se vaya saliendo desde el principio. Y también es recomendable que ya cuando lo estés prendiendo por última vez, acciones el aire acondicionado para que de una vez ahí se salga el aire si es que tenía aire en el sistema de aire acondicionado. Es todo, nos vemos en el siguiente video.